¿Qué pasa si todo lo que enseñaron sobre la caída está incompleto? ¿Y si la realidad no colapsará por casualidad? ¿Y si se le permitiera? La mayoría de la gente cree que el sufrimiento entró en el mundo porque algo salió mal, un error, un fracaso cósmico. Pero aquí está la pregunta que nunca parece tener respuesta: si lo monádico, el campo infinito de conciencia detrás de toda existencia, es verdaderamente ilimitado, ¿cómo podría suceder algo sin su permiso? Porque si lo monádico es omnipotente, la caída no fue un caos ni un error cósmico, fue una elección. Y si esa decisión es real, entonces nunca estuviste atrapado en un universo roto. Estás viviendo dentro de un descenso cuidadosamente planeado al que tu alma ha dado su consentimiento. No para abandonar la fuente, sino para experimentar la separación y hacer que el recuerdo sea concreto. Nunca fuiste arrojado a la tierra, respondiste la llamada. Y eso lo cambia todo. La mayoría de la gente nunca llega a ese punto. Permanecen en una espiritualidad superficial, esperando ser rescatados. Pero aquí es donde comienza el verdadero trabajo, porque no se trata de comodidad. It is a divine responsibility. No estás aquí porque te haya pasado algo, estás aquí porque elegiste el descenso. En este punto, no discutiremos teología o religión. Entremos en una transmisión gnóstica olvidada, que habla con la voz de la propia conciencia. No describe a Dios como un gobernante o deidad distante. Revela la conciencia al entrar en su propia creación. Explica cómo la luz descendió en etapas y, en última instancia, por qué la imitación reemplazó a la verdad y por qué se permitió. Pero aquí está la paradoja. Lo monádico no detuvo la caída porque detenerla habría destruido algo mucho más sagrado que la perfección: la libertad. Esta es la decisión oculta. Y cuando realmente lo entiendes, no solo explica la realidad, comienza a transformarla. Porque a medida que comprendes por qué se permitió que la realidad se invirtiera, como la conciencia blanca entró en la limitación de propósito y que querían decir los antiguos gnósticos con túnicas de oscuridad, algo dentro de ti se mueve. Y en el momento en que eso sucede, el descenso comienza a revertirse. Hace más de 80 años, en 1945, algo extraordinario surgió de las arenas de Egipto, algo que silenciosamente cambiaría todo lo que el cristianismo entendía sobre la salvación. Se ha descubierto la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de manuscritos enterrados. Textos que permanecieron ocultos durante más de 1600 años. No eran escrituras ortodoxas, ni aprobadas por concilios ni editadas por imperios. Eran puras transmisiones de conocimiento directo, preservadas por místicos que creían que la salvación no provenía de la obediencia, sino del recuerdo. Entre esos textos, había uma das revelaco maísestranas luminosas ja registradas, atrimórfica protenoia. Su nombre significa el primer pensamiento de tres formas. A pesar del título académico, no se trataba de filosofía. Era la conciencia hablando por sí misma, no a través de un profeta o de un dios entronizado, sino como la conciencia divina misma. El texto no comienza con la creación. Comienza antes que ella, antes del tiempo, antes de los mundos, antes de la identidad. Habla como la inteligencia primordial que existió antes de todas las formas, lo que los gnósticos llamaban lo monádico, no un ser entre seres, sino el campo del que surge el ser. Y aquí es donde este texto enciende todas las narrativas religiosas y espirituales tradicionales. La mayoría de las tradiciones dicen que la humanidad se ha alejado de Dios, pero aquí es lo divino mismo quien desciende a la materia. Esta reversión por sí sola lo cambia todo. No fue un exilio, fue una encarnación divina. Los gnósticos creían que el universo que experimentamos no es la plenitud divina original, lo que llamaban pleroma, sino un reflejo distorsionado de ella. Una arquitectura reflejada, creada por fuerzas menores que intentaron imitar la fuente divina. Llamaron demiurgo al arquitecto de este mundo falso, una inteligencia derivada que operaba sin plena conciencia de lo monádico. Imagínelo así, una copia que olvidó el original, un reflejo que se confundió con la fuente real. Y aquí es donde el texto pone todo patas arriba. Cuando se formó la realidad de la imitación, en lugar de retirarse, lo monádico hizo lo impensable. Entró en su propia creación, no una, sino 3 veces. Primero como una voz, una perturbación en la estructura del ser, luego como habla, patrón y conocimiento, y finalmente, como palabra, presencia encarnada que se mueve directamente dentro del sistema. Esto es lo que revela la protenoia trimórfica, no un Dios que observa desde arriba, como siempre nos han enseñado,
sino una conciencia que desciende a través de capas de densidad para despertarse en su interior. Y aquí es donde estas revelaciones abren una pregunta que nunca ha sido realmente respondida. Si lo monádico pudo intervenir, ¿por qué no disolvió simplemente al demiurgo y restauró la perfección? ¿Por qué permitiste el tiempo, la decadencia y el olvido? Porque, desde la perspectiva gnóstica, la perfección sin libertad no es divina, es estéril. La verdadera gnosis, la conciencia viva, solo puede surgir a través de la experiencia, de la limitación, del lento recuerdo de lo que eres dentro de un mundo oscuro que te enseña a olvidar. Por eso estos textos fueron enterrados, no solo porque amenazaban la autoridad externa, sino porque cuando comprendes esta verdad, te das cuenta de que eres parte de lo divino que ha descendido. Según el texto, lo divino nunca estuvo esperando en el cielo. Se está moviendo a través de su sistema nervioso. No eres una criatura caída que suplica redención. Eres un fragmento de lo divino en recuperación. Y cuando recuerdas esto, el viaje ya no se trata de escapar. Se trata de retorno. Ahora llegamos al momento del que rara vez se habla, el punto antes del tiempo, antes de los mundos, antes de la separación. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones espirituales se vuelven vagas. Dicen cosas como simplemente sucedió o fue un accidente cósmico. Pero las transmisiones gnósticas afirman algo mucho más subversivo, había conciencia divina. Y esa conciencia eligió. No de la manera que los humanos eligen, con incertidumbre o miedo, sino como el infinito se mueve cuando quiere conocerse a sí mismo. El monádico no actuó por culpa, actuó completamente. Esto es difícil de entender porque hemos sido entrenados para pensar en términos de problemas y soluciones. Pero el monádico no tenía nada que arreglar. No había enemigo, ni oscuridad, ni demiurgo, solo conciencia ilimitada. Y dentro de esta inmensidad surgió un impulso sutil, un movimiento hacia la expresión, hacia la experiencia, hacia la relación. Imagina un océano infinito que nunca ha sentido una ola, una luz que nunca ha conocido el contraste de la oscuridad. La decisión oculta no se trataba de crear un mundo, sino de permitir la diferenciación, permitir que la conciencia se encontrara a través de la forma. Aquí es donde Sofía entra en la historia, no como un error, sino como el primer paso hacia la autorreflexión. Sofía representa la sabiduría que intenta percibirse fuera de la totalidad de lo monádico. Un llegar, un volverse hacia adentro que se vuelve hacia afuera. Y en ese gesto, algo nuevo comienza a desarrollarse. Porque es profundamente personal. No se trata de alcanzar un estado elevado, sino de reconocer que el estado ya está aquí, simplemente escondido bajo capas de olvido tejidas por la misma estructura que se supone debe revelarlo. Lo que la mayoría de las tradiciones no dicen es que el despertar no es un acontecimiento único, sino un proceso de desidentificación continua. No se trata de llegar a alguna parte, sino de darte cuenta de que nunca te fuiste. La palabra, cuando verdaderamente encarna, no transforma la realidad externa. Disuelve la ilusión de que existe una separación entre el observador y lo observado. Y es en ese momento cuando el demiurgo pierde su poder. No porque se destruya, sino porque se agota su función. Era el espejo necesario para que la conciencia se viera, pero un espejo solo refleja mientras alguien mira. Cuando el olar se volta para sí mismo, el reflejo desaparece. Aquí, la anatomía del despertar se revela en su forma más íntima, no como una ascensión, sino como un regreso a lo que siempre ha estado ahí. La voz que lo despertó, el discurso que lo guió y la palabra que lo habita no son etapas a superar, sino capas de una misma presencia que se reconocen. Y lo más sorprendente es que este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo. De hecho, el esfuerzo es precisamente lo que la mantiene oculta. Porque el demiurgo no gobierna por la fuerza, sino por la identificación. Él no te encadena, te convence de que las cadenas son tus piernas. When the world manifests itself, it does not fight against illusion. Ella simplemente deja de alimentarla. Es como despertar de un sueño, no tienes que destruir el sueño, solo darte cuenta de que estabas soñando. Y en ese momento sucede algo extraordinario. El tiempo, que antes parecía una prisión, se convierte en un fluir. La identidad, que alguna vez fue una armadura, se disuelve en la conciencia pura. Y lo que queda no es un vacío, sino una plenitud que nunca se perdió, solo se olvidó. Pero hay un detalle crucial del que pocos se dan cuenta, el despertar no es un fin, sino un nuevo comienzo.
Porque una vez que la conciencia es reconocida en la forma, no se retira del mundo. Ella lo habita de otra manera. No como alguien atrapado, sino como alguien que sabe que las paredes están hechas de niebla. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia. Porque cuando dejas de resistirte a la ilusión, descubres que la resistencia misma fue lo que la mantuvo viva. El demiurgo no es un enemigo. Él es un maestro. Su función no era engañar, sino crear el contraste necesario para que la conciencia pudiera experimentarse a sí misma en su totalidad. Y cuando entiendes esto, algo cambia. La culpa, el miedo, el sentimiento de estar perdido ya no tienen sentido. Porque ya no estás luchando contra un sistema, estás siendo testigo de su disolución natural. Y aquí está la clave que pocos se atreven a sostener: el despertar no se trata de volverse divino. Se trata de darte cuenta de quién fuiste siempre. La voz que te llamó, el discurso que te guió y la palabra que te llenó no son herramientas para lograr algo más grande. Son recordatorios de que lo más grande ya está aquí. Lo que buscas no está más allá del momento presente, está escondido en él, esperando que dejes de buscar. Es más fácil explicar la cosmología que guiar la transformación. Todo lo que has oído hasta ahora converge en una única percepción silenciosa: el descenso ya está completo. La voz llegó a ti. El habla lo encontró. La palabra se mueve dentro de ti ahora mismo. Así que la pregunta ya no es si el despertar está ocurriendo, sino hasta qué punto estás dispuesto a dejar que toque tu vida. Los nórdicos no enseñaban técnicas en el sentido moderno. Hablaron en imágenes y símbolos. Dijeron que vistes ropas de oscuridad, no de maldad, sino de densidad e identidad. El peso acumulado de cada historia que te has contado sobre quién eres, tu nombre, tu pasado, tus heridas, tus roles, tus miedos. Nada de esto eres tú. Son solo capas. El despertar no comienza persiguiendo la luz. Comienza notando lo que llevas puesto. Aquí hay algo simple pero poderoso. No es un ritual, sino un momento de atención. Pregúntese lentamente: ¿quién soy yo cuando no estoy actuando? No respondas con palabras. Siente el espacio debajo. Luego pregunte: ¿a qué me aferro todavía y que ya no me pertenece? Un hábito, una creencia, una identidad. Que surja sin juicio. Así es como los Garmún se soltaron, no por la fuerza, sino por reconocimiento. The Upside Down te enseñó a definirte por lo que te pasó. Pero lo monádico enseña a recordar lo que nunca se ha tocado. No se escapa de la ilusión luchando contra ella. Dissolve by removing the identification. Otra forma de practicar esto en tu vida diaria: cuando algo te provoque ira, miedo, haz una pausa. En lugar de reaccionar, pregúntate interiormente: ¿quién es consciente de este sentimiento? Esta única pregunta crea espacio. Y en este espacio la palabra habla. La energía que le darías al demiurgo al reaccionar se conserva. Así es como te transformas. É así que se vive o gnosticismo, a consciencia reconociendo a sí mesma en momentos comunes, microlembranzas, instantes en que voces cola presenca en vez do condicionamento. Cuando hagas esto, notarás algo más. La realidad comienza a sentirse menos sólida, los viejos patrones se debilitan, las sincronicidades aumentan y aprendes a responder en lugar de reaccionar. Esta es la arquitectura del retorno activándose dentro de ti. El demiurgo se alimenta de la inconsciencia, pero el monádico opera a través de la lucidez. Cada vez que observas en lugar de identificarte, cada vez que te sueltas en lugar de aferrarte, cada vez que eliges la presencia en lugar de una historia, se cae otra prenda. No te vuelves espiritual, te vuelves real. No asciende a otro lugar, desciende a sí mismo. Esto es lo que significa estar revestido de luz, no a los resplandecientes, sino claridad encarnada. La sensación de que, pase lo que pase, estás anclado más profundamente que tus circunstancias. No estás aquí para escapar de la realidad. Estás aquí para recordarlo y dominarlo. Y el recuerdo no empieza mañana. Comience con la siguiente respiración. La caída no fue un error cósmico. No fue un abandono divino ni un castigo por ser humano. Fue el descenso de la conciencia. Solo eso debería quitarte el miedo. Lo monádico no ha perdido el control de la realidad, ha entrado en ella a través de ti. Experimentarte a ti mismo a través de la limitación. Y luego recuerda,
como lo estás haciendo ahora. Esta es la decisión oculta. Se permitió que la realidad se fragmentara para que la conciencia pudiera intimar consigo misma. Para que el gnosticismo pudiera vivirse, no solo presumirse. De modo que el retorno fue significativo, no automático. Nunca debiste ser un observador pasivo en esta historia. Eres su continuación. La voz que perturbó la ilusión todavía resuena dentro de ti. El discurso que organizó el despertar todavía lo guía. Y la palabra, la presencia encarnada de la conciencia, se mueve en tu respiración, en tus sensaciones, en tu lucidez en este mismo momento. No necesitas convertirte en algo diferente. No es necesario ascender a otro plano. No es necesario que le digan que has sido elegido. Cada momento que notas en lugar de reaccionar, cada vez que te desprendes de una vieja identidad, cada vez que sientes la presencia detrás del pensamiento, otra prenda cae. Y, lenta y silenciosamente, la inversión comienza a revertirse. Ahí es donde los monádicos siempre quisieron que comenzara. Así que aquí está la verdadera pregunta que debes llevar contigo. Si la conciencia divina ha elegido experimentarse a sí misma a través de ti, ¿qué harás con ese conocimiento? ¿Seguirás cargando con los mismos miedos? ¿O empezarás a escuchar la voz debajo del ruido? ¿Seguirás usando las viejas historias? ¿O te dejarás cubrir de luz? Porque la memoria no es suficiente, seguro. Llega con reconocimiento. Y si algo de esta enseñanza resuena dentro de ti, no lo olvides, nunca estuviste verdaderamente encarcelado. Siempre estaba en medio de la remontada.